Bien, hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de tener nuevamente el privilegio de reunirme a cantar, adorar y sobre todo el privilegio y responsabilidad de poder enseñar su palabra. Vaya buscando ahí en el libro del Señor, la Biblia, Juan capítulo 3. El Evangelio según San Juan. Vamos a estar leyendo allí el Juan capítulo 3. Lo vamos a hacer alternadamente, hermanos. Yo inicio con el 1, usted continúa con el 2. Y así alternadamente hasta llegar al 10, al 9, perdón, al 10. En el 10 nos unimos. Alternadamente del 1 al 10, yo inicio. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Señor, le damos gracias por su palabra que ha sido leída. Queremos, Dios, que su Espíritu Santo nos dirija a ella en reverencia y asimismo, Señor, como autor e intérprete de las Escrituras, nos ayude a entender este pasaje tan conocido, Dios, y asimismo poner en práctica, Señor, las implicaciones que este pasaje tiene para nosotros. Ayúdenos a tomar con seriedad la Escritura, Señor. Sea usted con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a estar hablando acerca de la regeneración, hermanos, como hemos estado llevando estudios acerca del Espíritu Santo. Hemos hablado del bautismo del Espíritu Santo. Hemos hablado de una manera histórica, o según la historia, cómo hubo una transición en que el Espíritu Santo obraba. Y fue la predicación del miércoles pasado, como la transición, el Espíritu Santo se manifestaba, no había una forma singular en que el Espíritu de Dios actuaba para salvación. Aquí el Señor Jesús está hablando con un maestro de Israel. Le está enseñando acerca de la regeneración, que es producida principalmente por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es el que regenera. No podemos descartar la obra de Dios el Padre y la obra de Dios el Hijo en la regeneración. Pero según las Escrituras, ellos actúan de manera unida y conjunta y hacen posible la regeneración. Y es donde acudimos o recordamos que Dios elige, el Hijo salva y el Espíritu Santo
nos hace nacer de nuevo o nos da esa regeneración. Es decir, Dios el Padre es el iniciador, Jesucristo la fuente y el Espíritu Santo el agente que hoy opera. Están conectados. No podemos dejar no podemos dejar al aire esta gran verdad, que Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo actúan conjuntamente en la regeneración. Pero quien al final realmente aplica la regeneración en la vida del creyente es el Espíritu Santo. Pero la aplica porque el Señor Jesucristo ya ha cumplido o había cumplido su obra, todos los beneficios que nos dio al morir en la cruz del Calvario, todas aquellas bendiciones espirituales que el Señor Jesús dio al creyente, el Espíritu Santo las está aplicando en el acto mismo de la regeneración. De manera que si no hay sacrificio, no puede haber regeneración. Y de manera que si Dios no hubiera iniciado el plan, no hubiera un camino hacia la cruz. Fue el plan de Dios. Fue el propósito desde una eternidad de Dios salvar al mundo de esta manera. Como lo dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Él inició, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y yo sé que, hermanos, este tema puede ser muy familiar, pero no caigamos jamás en la comodidad o el querer evadir estos temas tan conocidos que, hermanos, de aquí emana, de aquí inicia la vida de todo creyente, en la regeneración. Por eso es importante siempre estar hablando de estas verdades centrales para la salvación de las personas, y a la vez la gente en la iglesia puede autoexaminarse si realmente ha sido regenerada. Porque si hablamos de la iglesia visible, pues aquí estamos todos, desde mi persona hasta el hermano Sergio allá que está atrás. Todos los presentes hacemos visible la iglesia, que la iglesia viene siendo el grupo de creyentes que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador y que lleva a cabo sus mandamientos en una vida práctica en santificación. Es la iglesia visible, pero recuerde que Dios el Padre, Dios el iniciador, Él ve la iglesia invisible. ¿Cuál es la iglesia invisible? La que el ojo humano no puede ver. Es decir, si fuese el día del juicio hoy, Dios sabe de los que estamos aquí como iglesia visible, quiénes son verdaderamente regenerados y quiénes no. Porque Él ve la verdadera iglesia invisible. Invisible me refiero a que Él puede ver en su omnisciencia, en su poder, a los que han sido regenerados. Yo y ningún otro pastor puede hacer eso. Ha habido en la historia, desde creyentes ordinarios hasta pastores, maestros, que han estado detrás de un púlpito y al final de largas décadas o quizá años, se ha sabido que nunca fueron creyentes. Y eso se ve por la forma de vida, porque abandonaron el evangelio. Dijeron y tomaron alguna justificación y no más viven como creyentes. Nosotros estamos limitados en ese aspecto. Pero la regeneración pertenece, hermanos, plenamente a Dios. Quise hacer este comentario porque no pensemos que este tema, ya lo sabemos, sino recordemos y hagamos en nuestra persona una autoevaluación si somos regenerados. Y mire, hermanos, como un primer punto que podemos ver aquí, vamos a ver la regeneración pertenece plena y completamente a Dios. La regeneración
pertenece plena y completamente a Dios, y podemos poner Espíritu Santo. Mire, hermanos, en el versículo 3 podemos ver lo siguiente. Respondió Jesús, obviamente, a Nicodemo y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y precisamente esa palabra, hermanos, nacer de nuevo, eso significa ser regenerado. Y se puede traducir, y algunos creen que es mucho mejor traducir nacer de lo alto o ser nacido de arriba. Esto tiene la implicación de que el nuevo nacimiento o la regeneración solamente puede ser efectuada del cielo, del origen celestial, del origen santo de nuestro Dios a través de su plan, como explicaba al principio. En Santiago 1:17 podemos ver que toda dádiva y don perfecto desciende o viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Dios es el que dio el don, o vamos a decir, la salvación a través de la regeneración por medio de su Espíritu Santo. De manera, hermanos, por eso siempre predicamos que es suficiente que cualquier creyente predique el evangelio de las buenas nuevas sin tener nada a los lados, sin tener nada enfrente, atrás, sin ofrecer nada que sea material o no. Se puede predicar el evangelio y las personas pueden ser salvas. Porque, según este versículo, el nuevo nacimiento procede de arriba. Y por más que yo intente convencer a una persona, no podré. La persona será convencida a través del evangelio, hermano. Es algo tan sencillo predicarle a una persona y decirle primeramente que está en una condición de pecado o está en una condición en contra de Dios, y de ahí empezar a hacerle ver que su condición, su estilo de vida, su camino, el rumbo que lleva es contrario a la voluntad de Dios. Una vez dejándole claro eso, podemos presentar la obra redentora que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Por eso, mire, hermanos, el Señor Jesús le dice a Nicodemo, no responde la pregunta ni el halago que él le hace en los versículos anteriores, sino que él va directamente al evangelio. Él le dice: de cierto te digo. O sea, lo importante aquí, Nicodemo, no son las señales y milagros que yo hago o el halago que tú me quieras dar. No, lo importante aquí es que tú nazcas de arriba, seas regenerado, empieces el nuevo nacimiento que implica una nueva vida. Y siempre los rabinos, y a través de la historia, se mencionaba una oración o se enseñaba un principio, y en este caso, los que estaban en las sinagogas o siendo instruidos, al terminar tal oración o tal principio o enseñanza, ellos decían amén. Es decir, afirmaban que lo que acababan de escuchar por su maestro, mentor o predicador era cierto. Pero el Señor Jesús, como Dios todopoderoso, Él no necesita la afirmación de nadie. Y Él empieza haciendo la afirmación con dos amenes, que es lo que significa de cierto te digo. Es decir, mira, Nicodemo, lo que vas a escuchar es una gran verdad celestial que va a ser expresada para que tú la consideres. No necesita el Señor Jesús una aprobación. Por eso, como Dios Salvador, como Dios
omnipotente, Él declara esto, hermano. En verdad te digo, Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y habla en una manera general, no se dirige a él. El que no naciere. Y pues usted sabe que estudiamos los verbos y es un subjuntivo pasivo auristo, que él, aunque quisiera en ese momento nacer de nuevo, no puede. Esa obra tiene que ser hecha desde el cielo. Dios mismo eligiendo, redimiendo y salvando. Por eso este punto principal es que la regeneración, hermanos, pertenece plena y completamente a Dios Espíritu Santo. Por eso yo en ocasiones digo, ¿para qué tanto sacrificio al predicar el Evangelio si es tan sencillo como predicar las buenas nuevas de salvación a una persona de una manera clara y directa como lo es la Escritura? En ocasiones tenemos miedo a hablar estas verdades tan sencillas. Se nos hace tan poco, como que no trae chiste, como que quiero adornar, como que quiero hacerlo algo más llamativo para que la gente escuche. Y es de donde viene el pragmatismo, que voy a predicar el Evangelio, necesito gente, pero como no hay gente, necesito hacer esto, necesito hacer lo otro, necesito. El Evangelio es simplemente esto y ya, hermanos. Predicar el Evangelio es lo que salva, porque es la obra de nuestro Dios. Si usted me acompaña conmigo ahí en otro pasaje tan conocido, en segunda carta a los Corintios 5:17, que muchos de ustedes lo conocen aún de memoria, pero quisiera leerlo. De hecho, casi siempre que escucho este versículo, lo escucho incompleto. Yo voy a leer del 17 al 19, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, hermanos, nueva criatura es. Ahí está la regeneración. El pastor MacArthur, déjeme dar esta nota, el pastor MacArthur en su libro de teología divide o saca 4 puntos de la regeneración y habla precisamente de la nueva creación, del nuevo nacimiento y de la resurrección espiritual que se efectúan dentro de esta regeneración. Se me fue el otro punto, pero este versículo es uno que él usa para dar a entender que en la regeneración usted pasa a ser no solamente una persona salva eternamente, sino que su vida, su creación, su forma de ser, su ser ya es nuevo también. Y dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, hermanos, proviene del predicador que hizo un gran evento y muchos aceptaron a Cristo. No. Dice que todo esto, la regeneración, las cosas viejas que pasaron, usted como nueva criatura, provienen de Dios. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios, aquí está, hermanos, la unidad, aquí está el trabajo conjunto de la Trinidad redimiendo a las personas, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y continúa el pasaje, pero hacemos notar este punto, hermanos, que solamente la regeneración pertenece a Dios. Y hermanos, yo creo que como iglesia nuestra intención y deseo es predicarle a alguien, enseñarle el evangelio y que esta persona se congregue con nosotros, ¿verdad? Darle un discipulado y que la iglesia crezca. Pero en las escrituras, hermanos, solamente nos manda a predicar el evangelio. Y qué bueno que podamos
hacer eso, pero si fuese el caso que la persona recibió el evangelio y se fue a otra iglesia, a otro lugar, el punto importante ahí es que la persona fue salva a través del evangelio. No es tanto como prioridad que venga a nuestra iglesia local, hermano, sino que esta persona pueda ser salva y que su vida sea de testimonio y allá donde se congregue pueda dar fe de que el Señor le salvó. Ese es el punto del ministerio de la reconciliación. Y aquí, hermanos, vamos a ver un segundo punto. Hay muchos versículos más, pero ahí volvamos a Juan. Hay un segundo punto que quisiera ver. Y es aquí donde podemos considerar lo siguiente. Si usted va conmigo de 3 al 7, perdón, capítulo 3 del 7 en adelante, o del 6 mejor dicho, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Y este es el punto a tratar. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El segundo punto, la naturaleza misteriosa del Espíritu Santo al obrar en el creyente. Es un misterio, hermanos. Yo terminaba el miércoles pasado diciendo que ningún pastor, ningún hermano, nadie aquí, al menos que alguien levante la mano, puede presenciar este acto milagroso de salvación. La obra interna que el Espíritu Santo hace, por así llamarle, en el corazón del incrédulo, al convencerlo a través de la predicación de la palabra. O sea, el momento exacto de la salvación no podemos percibirlo. Y este versículo nos deja claro eso, hermanos. El verso 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto es interesante. La salvación, hermanos, en cuestión de ser efectuada, es un misterio, no en cuestión de ser analizada teológicamente, de ver cómo Dios es que se manifiesta y obra en las personas o para las personas. Pero el momento exacto de su salvación es imposible percibirlo. De manera que usted puede estar predicando el evangelio y alguien se puede convertir. Y usted ni cuenta se va a dar, porque la obra pertenece única y plenamente a Dios, solamente a Él. ¿Qué corresponde entonces a nosotros? Predicar el evangelio. Por eso hacemos énfasis en la sana doctrina, en el sano evangelio. No ofrecer a las personas cosas que la Biblia no ofrece, sino llamarlas al arrepentimiento, predicarles en amor, con fe, y Dios hará. Eso es lo que corresponde. Dios hará su obra según los que Él tenga para salvación. Por eso nosotros, hermanos, creemos en la gracia salvadora, creemos en la elección, creemos que Dios salva y por eso predicamos, porque es el único medio en que las personas pueden ser salvas. No hay otro medio, hermano. No se esfuerce por hacer ninguna otra práctica, porque eso no la va a llevar, no va a llevar a nadie a la salvación. Lo que lleva a la salvación es la predicación del evangelio. Es lo único. Pareciera que estamos en un tiempo de ambigüedad, que ya esto es muy sencillo, pues hay que hacer algo más, que la gente vea, que haya movimiento, que haya emoción. No, hermanos. Si usted se va al libro de los Hechos, solamente se predicaba el evangelio y el Espíritu de Dios se manifestaba. Si usted se va a las cartas de Pablo, doctrina, doctrina, evangelio, doctrina, doctrina, no hay tal cosa como el mundo enseña hoy.
El punto es que solamente nuestro deber, hermanos, como creyentes, es predicar el evangelio orando para que la gente pueda salvarse. Y podemos considerar un tercer punto de que la regeneración dada por el Espíritu Santo es evidente, hermanos. Es muy evidente. Una persona salva es evidente por los frutos, porque vence al mundo, porque no peca, según Juan, porque es nacido de Dios. Y yo comentaba la vez anterior que no podemos poner un tiempo límite. Es que después de 3 meses que se bautizó o ya se quiere bautizar, tiene un año. Es muy difícil, hermano. El fruto lleva tiempo. Pero como hermanos, como creyentes, nos pertenece y nos toca creer. Si la persona está dando buen testimonio hasta hoy, que es creyente, hermano, nos corresponde creer que son creyentes. Pero después de un tiempo conocemos su vida y es en altibajos y hay pecados muy deplorables, pecados muy alarmantes, como dice la escritura, que ni aún se hacen entre los gentiles. Entonces debemos considerar eso. Yo le animo, hermano, a que si usted ha sido regenerado por el Espíritu Santo, le dé toda la gloria a Dios. Si quiere agradecer a esa, porque lo que sí es cierto, que solamente la que percibe o el que percibe la obra salvadora es aquel que se salva en el momento de la predicación. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, pero no el predicador. De manera que usted puede identificar o recordar cómo es que Dios le salvó. Usted lo puede recordar y hasta recordar el nombre o el pastor quien estaba predicando cuando Dios a usted le salvó y tenerle un afecto o honrar a tal persona, predicador o evangelista. Pero la gloria, hermanos, tiene que ser para Dios. La gloria es para Dios. No debemos desviarnos de esto. Si hemos sido regenerados, sigamos con esa vida de santificación, hermanos. Sigamos con esa vida que le agrada a Dios y busquemos que las personas puedan ser regeneradas. ¿Cómo? Predicando el evangelio. Es todo, hermanos. No necesita más. Confiemos en la palabra de Dios y que Él haga. Dios le bendiga, hermanos.